Hola, ¿estás ahí una semana más? Gracias por seguirme. Pues hoy tenemos con nosotros a Amparo Valero, que ha venido desde Valencia. Es una persona súper interesante. Nos va a contar qué es lo que hace, su historia. En estos vídeos la vamos a descubrir. Bueno, Amparo, muchísimas gracias primero por venir aquí desde Valencia. Gracias a ti. Ayer viniste de viaje. Y cuéntanos, ¿quién es Amparo Valero y cómo empieza Amparo Valero en todo esto? Pues a ver, yo desde muy pequeñita, ¿vale? Siempre he sido muy sensible al tema espiritual. Tuve vivencias, dijéramos, un poco fuera de lo común, de lo terrenal, pero no lo comentaba. Y sí que tuve un proceso en mi vida de cambio, pasé por una crisis de ansiedad muy fuerte, en el que me bloqueé. ¿Con cuántos años te pasó eso? Yo tendría 29 años, que me causó una agorafobia y un miedo atroz a relacionarme con la gente, y me hizo un caparazón. Entonces a esa búsqueda de hacerme yo preguntas de por qué me pasaba eso, por qué tenía miedo. Yo siempre he sido muy activa, me relacionaba mucho, y el tema de la ansiedad me bloqueó. No quería relacionarme y solo quería estar en casa. Entonces, ¿Llegó así de repente o fue por un hecho en tu vida que cambió algo concreto? O sea, ¿esto te puede pasar así? ¿Te levantas una mañana y...? Eso después estuve averiguando y estudiándolo para saber el motivo. Y bueno, serían varias circunstancias en mi vida que causó un impacto emocional tan fuerte que un día lo engendró de tal manera que dejé de ser yo, totalmente. Me hice un personaje, no era yo. Entonces empecé mi búsqueda, y sí que pedí al universo, o pedí a ver si había algo de que, por favor, que lo que yo deseaba era estar bien. Y desde aquí digo a la gente que lo ha pasado que se sale totalmente. Estoy aquí y esto es un aprendizaje, un ejemplo y un aprendizaje, ya que gracias a los registros llegué... O sea, que Amparo Valero hace registros acásicos. Sí. Y llega hacia ellos por una experiencia personal. Sí, porque empecé con una búsqueda, y esa búsqueda fue con Reiki. No conecté. Fui a un retiro espiritual en un centro budista de Valencia, que la meditación me fue como un puente para mí. Sí que despertó en mí, dijéramos, el tercer ojo, ¿vale? Y a partir de ahí ya en la meditación fue un pilar, y después ya llegó en mí, que no había oído hablar de los registros, gracias a una vecina que impartía cursos. Sí que vibró mi corazón, dijo: aquí hay algo. Dicen que cuando el alumno está preparado sale el maestro. Pues salió. Empecé con una lectura, me hicieron la primera lectura y ahí ya resonó totalmente. Pero aquí nos estás contando de que hay un momento en tu vida en el que haces clac y Sí. hay un evento emocional que te desborda, o sea, Sí. varios eventos que al final te desbordan y hacen que Amparo deje de ser Amparo. Y me hacía cuestionar. Y se rompe y entra en un bucle de miedo, de claustrofobias, de fobias en distintos ámbitos, y te cierras. Y de repente empiezas a buscar. Sí. Que es lo que nos estás contando. ¿El Reiki no resuena en ti? Eso que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En los vídeos, hay diferentes tipos de terapias o de técnicas o de caminos a nivel espiritual que nos conectan o que no.
en la meditación te abre un espacio, sí. pero cuando ya empiezas a la meditación, ¿sigues sintiéndote igual que antes? ¿Tu nivel de ansiedad o sea, ya estás en un punto de salida? Sí, muy bien. Veía la ventana abierta. Tenía mis altibajos porque salir de una ansiedad es paulatino, no sales de repente. Sí. Y gracias a la meditación podía calmar mi mente, mi ego que no paraba de hablarme, quería que tuviera miedo, pero me hice fuerte. No te puedes imaginar, el salir de esto es impresionante, o sea, me di cuenta la fortaleza que tengo. Es que me emociono y todo porque fue una situación en mi vida que te hacía cuestionar preguntas de ¿la vida tiene que ser así? ¿Es sufrimiento continuo? Va a pasarlo siempre. ¿Y cómo? Perdón. Cuando alguien vive estas cosas, sí. Que aunque luego nos vas a hablar en otro vídeo más en profundidad de los registros acásicos, creo que es muy importante para las personas que nos están viendo el que vean que a lo mejor están pasando por el mismo proceso que estabas pasando tú, ¿no? Hay mucha gente que no sabe qué le pasa en su vida y de repente entra en un estado de ansiedad, se levanta con ansiedad, tienen diarreas por la mañana, no saben si van a poder seguir tirando para adelante, tienen que hacer un esfuerzo porque la vida les aprieta y te metes en una rutina con miedo. Además es como tengo que trabajar, tengo que ir a por los niños, pero no me encuentro bien. Te acuestas como diciendo, bueno, he superado el día, ¿no? Sí, así es, lo has explicado perfectamente. Entonces eso acabas diciendo, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a terminar? ¿No? Y es cuando yo lo pedía, siempre pedía, decía, por favor, lo único que quiero es estar bien. Y lo deseaba y he podido, o sea, es una búsqueda, yo sigo buscando, o sea, es una búsqueda constante y gracias a pasar esta ansiedad, esta crisis de ansiedad, pues porque le doy las gracias, la verdad, para mí es gracias porque he aprendido lo que puedo llegar a ser capaz. Eso es fuerte, muchísimo, no te lo puedes ni imaginar, muchísimo. Hay una pregunta que siempre está en el aire cuando alguien pasa un momento difícil y es que además yo me lo encuentro también en sesiones, incluso yo lo he vivido también, ¿no? Cuando te vas a poner, ¿sabes? Ese punto antes, cuando alguien siente ansiedad, ¿no? De repente antes es como que tienes un hormigueo o que la cabeza tal. Entonces cuando empiezas a sentir eso, antes de que haya el cuadro de ansiedad, hay que ser muy fuerte para no darle la puerta y pensar que vas a volver al mismo punto del que superaste. ¿Te pasa a ti? Me pasa constantemente, ahora ya pues ya lo puedo dominar, como aquel que dice, ¿no? Cuando me viene algún pensamiento, ahora por ejemplo, venir aquí a verte, la entrevista, te surge, y sí, el easy dichoso, ¿no? La palabra, las dos letras, easy, siempre te viene, te resuena, pero ya con el tiempo ya vas diciendo, nada, no. Es que este es un mensaje súper importante, el decir, que te diga que las cosas, cuando superas algo o cuando estás metido en el mundo espiritual o cuando has pasado por el mundo de la autoayuda o has pasado por una serie de terapias, que superas algo, piensas que ya no te va a volver a pasar. No. Eso no es verdad, la vida nos aprieta y nos pone en situaciones constantemente que resuenan en nosotros, entonces es importante que nos vean. Sí. Que eso... Aquí, mira, aprovecho que es un llamamiento para la gente que tiene ansiedad. No ansiedad de, ay, estoy nerviosa, no, esto es una ansiedad importante que te bloquea tu día a día y no poder ejercer las actividades cotidianas. Yo, por ejemplo, me resonó mucho en mi hija porque no podía darle todo, dijéramos, entre comillas, el amor, la atención que se merece. Y a ti te abrió el camino los registros acásicos. Totalmente, sí. Pues, y se lo pregunté a los registros a ver por qué. Pues nos vas a contar en otro vídeo qué son para ti los registros acásicos. Gracias. Eso sí, cuando alguien tiene esos procesos de ansiedad tan importante, primero, todo esto es complementario, todo esto te acompaña en el camino, pero no se te olvide, necesitas atención de un profesional, de un médico, de un psicólogo,
que pueda supervisar esa ansiedad, porque al final es algo físico que puede contigo en ese momento. Cuando estés en esa salida, estas cosas te acompañan, te ayudan, te refuerzan. Así que enseguida nos va a hablar Amparo Valero para la semana que viene de lo que son los registros acásicos para ella. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, si te gusta, compartes. Si no estás suscrito, te suscribes aquí abajo, le das a like, a la campanita. Si quieres saber más de Amparo Valero, yo te pongo en contacto desde mi página web www.alonsoproject.es. Y nada, como sé que la semana que viene vas a estar ahí, te veo.